Bienvenidos a la serie de Proverbios. Este es el episodio 64. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 14 de los versos 26 al 35. El temor del Señor es un baluarte seguro, que sirve de refugio a los hijos. El temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Gloria del rey es gobernar a muchos. Un príncipe sin súbditos está arruinado. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. El que oprime al pobre ofende a su Creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. El malvado cae por su propia maldad. El justo halla refugio en su integridad. En el corazón de los sabios mora la sabiduría, pero los necios ni siquiera la conocen. La justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. El rey favorece al siervo inteligente, pero descarga su ira sobre el sinvergüenza. Una sociedad justa y próspera. El temor de Jehová, una verdadera fe o reverencia, es un gran atributo que es beneficioso. Aquí es la confianza del hombre fuerte, es decir, no ha de confiar en la fuerza sino en Dios. La palabra fuerte muestra que Dios es un bien para el débil, el fuerte, el pobre y el rico. Por lo tanto, la verdadera fe del fuerte da un refugio o lugar de seguridad y bienestar del mal para los hijos del hombre fuerte. De hecho, los hijos del hombre de fe, sea humilde o sea fuerte, reciben las bendiciones consecuentes de la fe. Se recuerda la manera de actuar de Salomón, quien aún siendo fuerte fue humillado ante los filisteos porque estaba orgulloso de su fuerza y no siempre daba la gloria a Dios. Por otro lado, David hizo público el hecho de su fuerza y su coraje como valores de Dios, y de que de Dios era la victoria. En el verso 27 se encuentra otra promesa divina. Otra vez se utiliza el tema de la fe o reverencia del creyente. Ahora es fuente de vida y aleja a uno de la trampa de la muerte. ¿Qué trae el temor de Jehová? El temor de Jehová es sinónimo de la reverencia hacia Dios. Hoy identificamos al temor como una cualidad negativa, pero en verdad, ese temor o reverencia es sano. Te doy las siguientes características con relación al temor de Jehová. Número 1. En el temor de Jehová hay confianza, para la familia, para la vida individual, para los negocios. Número 2. En el temor de Jehová hay vida eterna. Y número 3. En el temor de Jehová hay fuente de misericordia, al mostrarnos su amor, al darnos la salvación, al darnos la vida eterna. Las buenas nuevas son un mensaje de esperanza y de consuelo. La Biblia contiene estas buenas nuevas. El primer paso es reconocer al Dios de amor y misericordia y mostrar nuestra reverencia hacia Él. El verso 28 apunta a una verdad obvia en la observación sabia. Los ingresos y fuerza de un pueblo se determinan según la población. El rey sabio mantiene la fidelidad de los vasallos. Desafortunadamente, Israel se dividió después de la muerte de Salomón, debilitando el poder y limitando el futuro de los hebreos, haciéndolos vulnerables a los pueblos del norte. No se puede engrandecer una nación sin un gran esfuerzo de trabajo. La palabra razón, traducida funcionario, no aparece en otro pasaje de la Biblia. Finalmente hay que concluir que un pueblo grande y trabajador es gloria del rey, mientras un pequeño pueblo produce temor o ruina de parte de los líderes políticos. En el verso 29 utiliza dos modismos hebreos: la nariz larga, para representar al hombre paciente en no enojarse tan fácilmente, y el soplo espíritu corto, que habla de la falta de paciencia. Por un lado, el creyente que es lento para la ira es un hombre de gran entendimiento. Por otro lado, al que le falta la paciencia exalta la insensatez. Aquí el hombre paciente muestra el dominio propio sobre su ira. Aristóteles define la ira como un deseo acompañado con el dolor para cumplir una venganza conspicua, porque había un insulto conspicuo de parte de los hombres sin una causa justificada, reflejando de esta manera el concepto hebreo. Parece ser que el verso 30 es una extensión del tema del verso 29, porque se trata del corazón apacible y la envidia. El corazón apacible enfatiza la actitud de la salud, que significa sanidad de la mente. El lema puede ser una mente sana en un cuerpo sano. Por otra parte, la envidia, del vocablo hebreo para ponerse de color rojo, hacer pudrir
o destruye el cuerpo. El lema puede ser una mente envidiosa, un cuerpo muy enfermo. El mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Éxodo capítulo 20 en el verso 17. En un estudio serio en 1992, el 47% de los encuestados admitieron codiciar algo de otra persona. El sabio enseña, no envidies al hombre violento. El verso 31 vuelve a hablar del tratamiento al pobre que Dios acepta. Los términos para el hombre hablan del insignificante o pequeño y del humilde. Por un lado, el que oprime al pequeño ya ha insultado gravemente al hacedor. Al contrario, se repite en el segundo refrán lo dicho en el verso 21, agregando que tal persona recibe la honra divina. El verso 32 tiene dos posibles interpretaciones para la segunda parte, pero la primera parte habla del impío o malvado que se atrapa a sí mismo por medio de sus hechos. La segunda parte muestra cómo la integridad del justo o recto le da refugio, una protección segura. En el verso 33 se subraya la presencia o ausencia de la sabiduría entre los justos y entre los necios. La idea es que la sabiduría encuentra un hogar adecuado en el corazón de aquellos que tienen sabiduría. No es como un visitante temporal, sino que llega y reposa en el corazón. La verdadera sabiduría establece su trono en el corazón. La sabiduría en el corazón de un hombre sabio será revelada. También lo hará la necedad en el corazón del necio. Lo que somos es finalmente evidente en lo que hacemos. El verso 34 es una verdad tremenda, mostrando la evaluación divina de una nación, la justicia o rectitud. Exalta, eleva, honra al pueblo. Al contrario, el pecado, de la raíz para errar al blanco, es una vergüenza o afrenta para todos los pueblos. Con énfasis en todos. Atrévete a transformar la sociedad. Los creyentes siempre hemos tenido el desafío de buscar transformar la sociedad, pero muchas veces queremos hacerlo con actividades dramáticas, tales como la legislación de normas morales. La palabra de Dios nos orienta para que busquemos la transformación de la sociedad con pequeños actos, que redundan en cambios profundos. Estos actos se verán en el diario vivir. La situación de la sociedad se percibe en la insensatez y envidia. También se capta en la opresión y la maldad. Por otro lado, la necesidad de una actitud personal se manifiesta en ser tardo para la ira y se transmite en ser apacible. La eficacia de una actitud social se nota en ser misericordiosos, se comunica al hacer justicia. La sociedad necesita ser cambiada y se logrará por medio de esfuerzos personales de los cristianos. Debemos atrevernos a hacer estos cambios, comenzando con nuestra vida personal para luego dedicarnos a los cambios sociales. Debido a que la justicia es seguir la voluntad de Dios y el camino de Dios, siempre engrandecerá a una persona, una familia, un vecindario, una ciudad, un estado o incluso una nación. Esto se debe tanto a las consecuencias naturales de la justicia como a la respuesta activa de la bendición de Dios. Muchas cosas pueden desde una perspectiva humana exaltar a una nación. El poder militar, la propiedad económica, el estatus entre las naciones, la influencia cultural y la victoria atlética pueden hacer que cada nación parezca exaltada. Sin embargo, al final, ninguna de esas cosas concuerda con la rectitud como una forma en que una nación es verdaderamente exaltada. Se podría decir que lo más patriótico que un ciudadano puede hacer es arrepentirse de su pecado y luego recibir y perseguir la justicia de Dios en su vida. Cuando un pueblo rechaza la justicia y elige el pecado, les traerá reproche e insulto. Nunca ganamos a través de nuestro rechazo a Dios y abrazando el pecado. Ninguna nación es tan baja como para no hundirse aún más bajo el pecado. Las naciones más fuertes reciben una mancha indeleble si son vencidas por el pecado. Gran enemigo es un hombre impío para su país. Puede hablar elocuentemente sobre su patriotismo, pero incluso si Dios lo eleva en su trabajo, solo traerá deshonra a su pueblo. En el verso 35 se subraya la actitud del rey hacia el prudente, el que tiene sentido común, y hacia el que actúa de una manera vergonzosa. Por un lado está el favor del rey para su siervo prudente, y por otro lado se siente la ira del rey hacia el que avergüenza. A nivel humano, no hay nada más grande que el favor de aquellos en lugares de poder
y prestigio como los reyes. Tener ese favor es una de las recompensas de la sabiduría. Los reyes son alérgicos a la vergüenza. Su poder y presencia descansa sobre la imagen del éxito y la majestad. Por otro lado, causar vergüenza es ganar la ira de los reyes de este mundo. Tanto para él mismo por su insensata administración de los asuntos del rey comprometidos con él, y al rey que hizo tan necia elección de su siervo. Estamos eternamente agradecidos de que el Rey de Reyes no despreció la vergüenza de nuestro pecado, sino que lo soportó en sí mismo en la cruz. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.